Vamos a iniciar con la unidad 3. El tema es modos de herencia. Esta unidad se divide en dos grandes temas. Uno que es modos de herencia clásicos o mendelianos y el otro es los modos de herencia típicos. Vamos a empezar con los modos de herencia clásicos, en el cual, bueno, estos se basan, también se conocen como herencia mendeliana o herencia clásica o herencia típica. Está basado en los trabajos realizados por Gregor Mendel. Gregor Mendel fue un monje agustino que en 1865 publicó en los procedimientos de la Sociedad de Historia Natural de Brünn su artículo titulado Experimentos en plantas híbridas. Y bueno, básicamente él lo que hizo fue trabajar con una planta que se denomina arveja y que su nombre científico es Pisum sativum. Y bueno, lo que hizo Mendel fue estudiar todas o la mayoría de sus características. Básicamente la planta, bueno, es una planta que da como semillas un chícharo, del cual los estudios en chícharos son los más famosos. Sin embargo, Mendel no solamente estudió las características de los chícharos, que el experimento más conocido es sobre el color de los chícharos. Sin embargo, Mendel estudió varias características que vamos a ir enumerando más adelante. Esta planta cuenta con flores que pueden ser de distintos colores, que posterior a la polinización se forman unas vainas y de estas vainas se obtienen unas semillas. Mendel encontró que los rasgos, cualquiera de ellos, que vamos a ver ahorita los rasgos, se podían heredar con independencia unos de otros, es decir, el color del chícharo se heredaba con independencia del rasgo del color de la flor. Entonces no era algo que fuera enlazado. ¿Qué otra cosa encontró? Bueno, que la regularidad en el patrón de aparición de estos rasgos en las generaciones eran consecutivas. ¿Qué rasgos fueron los que observó Mendel? Bueno, uno de ellos fue la altura. Mendel logró identificar que había plantas que tenían una altura y que les denominó plantas altas y plantas más chaparritas que les denominó plantas enanas. Entonces Mendel lo que fue haciendo fue seleccionando sus plantas, las plantas altas de las plantas chaparritas o enanas, y las fue seleccionando y además fue, digamos, purificando la línea. Al grado de ir obteniendo que plantas altas, al hacer el cruce o polinización de plantas altas con plantas altas, obtenía semillas que exclusivamente le daban plantas altas. Y por el otro lado, en el caso de las plantas enanas, eh, en el caso de las plantas enanas, también lo que hizo fue ir polinizando plantas enanas eh, con polen de plantas enanas, entonces obtuvo lo que se van a denominar líneas puras, en donde las plantas enanas solamente daban plantas enanas cuando se cruzaban entre ellas. Asimismo, también estudió la localización de las flores como otro rasgo adicional, otra característica. Esta característica, bueno, separó a las plantas entre plantas que daban flores axiales, es decir, eh, que las encontraba al lado de lo que sería la rama principal, y lo que se denomina plantas terminales, que donde termina la rama, ahí se encuentran las flores. Y entonces también hizo exactamente lo mismo, separó líneas puras en donde las plantas que daban flores axiales solamente al cruzarlas entre ellas les daban flores axiales, y por el otro lado las plantas que daban flores terminales únicamente y exclusivamente obtenían plantas con flores terminales. Otras características que observó Mendel fue el color de las vainas,
Las vainas podrían ser de color verde o podrían ser también de color amarillo. Mismo procedimiento, hizo su selección de plantas que solo daban vainas de color verde y plantas que daban solo vainas de color amarillo. Recordemos que siempre va a ser con independencia de los otros rasgos. Exclusivamente en esas plantas estudiaba el color de las vainas. Por otro lado, otra característica que observó fue la forma de las vainas, en donde las vainas podrían ser pletóricas, es decir, lisas, o podría ser desmembrada, es decir, con estos rasgos rugosos. Un rasgo más fue en las semillas, donde observó que si las semillas podrían ser lisas o podrían ser rugosas, o el color de las semillas, que era otra característica, que podrían ser o amarillas o verdes. Asimismo, también estudió el color del tegumento, en donde podía ver si el tegumento era gris o el tegumento era de color blanco, encontrando que para cada par de rasgos era heredado de manera con independencia de otros pares. Esto quiere decir que los rasgos se heredan cada uno de forma independiente. Es decir, el rasgo de color de las vainas se hereda con independencia de la forma de las vainas. Y que había patrones predecibles, que vamos a ver más adelante cuáles serán esos patrones predecibles. Entonces, Mendel lo que hizo, y aquí a manera de resumen, Mendel lo que hizo fue que cada característica la estudió por separado. Ejemplo, cuando estudiamos por separado la forma del chícharo, no nos fijamos en el color del chícharo, nada más exclusivamente se visualiza la forma del chícharo. Por otro lado, cuando se estudia el color del chícharo, no hacemos caso a la cuestión de lo que sería la rugosidad del mismo. Entonces, ¿qué fue lo que vio Mendel? Bueno, yéndonos a lo que es el experimento clásico de Mendel, que es el más, pues el que más fácilmente ponen como ejemplo, vamos a ver que cuando se cruzaban plantas que se denominaban de líneas puras, recordemos que ya les había dicho, línea pura es aquella que cuando se cruza, cuando se está estudiando una característica, esa planta se cruza con otra planta que tiene exactamente las mismas características. Ejemplo, plantas que daban chícharos amarillos, al cruzarse con plantas que daban chícharos amarillos, solo daban plantas con chícharos, o sea, semillas que nos daban plantas que daban chícharos amarillos. Por otro lado, otra línea pura es plantas que daban chícharos verdes, que al cruzarse con plantas que daban chícharos verdes, lo que encontrábamos eran plantas que daban con chícharos verdes. Eso es lo que daba como resultado. Y si nosotros nos vamos a lo que es la forma del chícharo, estudiamos que plantas que daban chícharos lisos, al cruzarse con plantas que daban chícharos lisos, nada más daban plantas, semillas que dan plantas para chícharos lisos. Y así sucesivamente, si nosotros estudiábamos las líneas puras de plantas que daban chícharos rugosos, al cruzarlas con plantas que daban chícharos rugosos, pues nada más nos daban plantas con chícharos rugosos. Eso es lo que se conoce como líneas puras. Cuando nosotros vemos líneas puras, ¿cuál es un ejemplo muy clásico? Un ejemplo clásico es, por ejemplo, cuando se compran los animales que se les llaman de raza pura. Cuando nos venden un animalito o vemos un animal que le denominan raza pura, pues es justamente eso, que si tenemos un perro de raza pura, al cruzarlo con otro perro de raza pura, de esa misma raza, lo que vamos a obtener es que los cachorros pues van a salir idénticos a los padres, es decir, con las mismas características de esa raza pura. Entonces, bueno, bajo esa premisa,
¿Qué pasó cuando Mendel dijo, bueno, ya tengo mis líneas puras, ya obtengo siempre de las plantas que dan chícharos amarillos? Al cruzarlas con aquellos que dan chícharos amarillos, siempre obtengo chícharos amarillos. Lo mismo ocurría con los verdes. Y después dijo, bueno, ¿qué pasa si yo empiezo a hacer cruzas de esas líneas puras? Bueno, entonces de aquí se deriva el primer experimento de Mendel, en el cual al cruzar líneas puras para la característica, que en este caso la característica estudiada es color del chícharo, que las dos características encontradas, que sea el color de chícharo, en este caso línea pura para chícharos amarillos con planta con línea pura para chícharos verdes, al ver la siguiente generación, se obtuvieron chícharos amarillos. Y bueno, obviamente eran plantas que daban los chícharos amarillos. Y bueno, entonces se encontró que no importaba cuántos chícharos eran, siempre en la primera generación, que sería lo que nosotros llamamos la generación filial, siempre eran los plantos, la característica era chícharos amarillos. A la primera generación, en la generación paterna, es decir, lo que en seres humanos serían los padres, le vamos a denominar generación paterna o generación P. Y a lo que serían los hijos en seres humanos, nosotros le nombraríamos generación F1, la F de filial, generación filial 1, en donde nosotros estudiamos la descendencia y entonces nosotros vemos que de acuerdo a la primera ley de Mendel, la clusa de líneas puras, obtenemos lo que Mendel denominó híbridos, que van a tener la característica que Mendel denominó la característica dominante, que en este caso para los chícharos el color dominante fue el amarillo. Entonces, eso es lo que nos dice la primera ley de Mendel. Entonces, si nosotros vemos el mismo experimento, pero ahora viendo rugosidad, pues vemos exactamente esta misma situación, que al cruzar líneas puras lo que obtenemos es un híbrido que presenta la característica que se encontró como dominante, que en este caso es la característica lisa. Entonces aquí se deriva las definiciones de lo que es ser una característica dominante y una característica recesiva. Entonces dominante es aquella que aparece en la F1 y la característica recesiva pues queda guardada, o sea, no se observa hasta la siguiente generación. Entonces, después, ¿qué hizo Mendel? Cruzó estas plantas que daban estos chícharos que les denominamos híbridos, que vienen de la cruza de líneas puras y que presentan la característica dominante, pero que son híbridos de estas líneas puras. Y al cruzar las plantas entre ellas, pues se obtuvo en la generación, sería la segunda generación, la F2 o la filial 2, que sería el equivalente a los nietos en una familia de seres humanos. Entonces lo que se obtuvo fue una proporción 1:3 o 3:1, como gustemos verlo, en donde 1 fue la característica recesiva, que en este caso fueron chícharos verdes, mientras que el 3 corresponde a la característica dominante. Esto quiere decir que por cada 3 chícharos amarillos, Mendel contó un chícharo verde, y vamos a ver que él contó 6.022 chícharos provenientes de esta cruza contra 2.000 chícharos verdes, 6.000 para los amarillos y 2.000 para los verdes. Entonces de ahí se saca la proporción 3:1. Ocurrió exactamente lo mismo con lo que sería la cuestión de rugosidad, sin importar color, solamente estudiamos rugosidad, y entonces cruza de híbridos, obtenemos una proporción en la siguiente generación 3:1, donde sería el 3 para la característica dominante, que en este caso es ser liso, y 1 para la característica recesiva, que en este caso es ser rugoso. Y obviamente pues vemos que alrededor de 6.000, 5.400 chícharos de color de forma lisa contra
1800 chícharos con la forma rugosa. Entonces aquí vemos lo que comentábamos hace un momento, que las proporciones en las generaciones pues se mantenían siempre, y entonces Mendel lo hizo para todas las características estudiadas y siempre, siempre encontró esta proporción de que en la línea filial 1 de cruza de líneas puras siempre observó una característica, la cual se denominó característica dominante, y que la cruza de estos híbridos obteníamos una proporción 3:1, donde el 3 correspondía a la característica dominante y el 1 correspondía a la característica recesiva. Así pues, recordemos que esto ocurrió en 1865 cuando publicó. Sin embargo, todavía no se sabía mucho sobre la cuestión del impacto en la genética como tal, hablando de genes, cromosomas y toda esa situación que vino a ser un boom posterior casi 100 años después a lo que publicó Mendel. Entonces, cuando ya se acuñan todos estos términos y se empieza a conocer la estructura del DNA, los cromosomas, etcétera, y los genes, entonces se empieza a enlazar la información de Mendel y, y entonces ya se da una razón del por qué y se acuñan las nuevas leyes que ya están basadas más en genes que a características, porque Mendel lo describió como características en fenotipo. ¿Qué es el fenotipo? Recuerden que el fenotipo es lo que podemos ver o lo que podemos ver en un individuo. Entonces, vamos a ver algunos términos que nos van a ir enfocando y tratar de enlazar lo que hizo Mendel con lo que se conoce en la actualidad en cuanto a lo que son los genes y lo que son los alelos, etcétera, ¿no? Entonces, primero vamos a retomar los términos que nosotros ya sabemos, y que el primero es los cromosomas. Recordemos que los autosomas son cualquier cromosoma que no pertenece a los cromosomas sexuales, y entonces de los cuales tenemos 22 pares, que son los cromosomas del 1 al 22, y que tanto hombres como mujeres tienen estos cromosomas, hablando exclusivamente en lo que es el ser humano. Por lo tanto, un ser humano con características normales tiene 44 autosomas. Mientras que los gonosomas son los cromosomas sexuales. Cada ser humano tiene, bueno, obviamente con un cariotipo normal, tiene 2 gonosomas, un par sexual, y estos gonosomas son los gonosomas X y el gonosoma Y. Entonces, vamos a ver alguna terminología importante, como es lo que es el alelo. Los alelos son las formas alternativas de un gen en un mismo locus. Y entonces, ¿qué es locus? Locus es el lugar que ocupa un gen dentro de un cromosoma. Entonces, repito, el locus es el lugar que ocupa un gen en un cromosoma. Entonces, nosotros aquí tenemos un par de cromosomas. Recuerden, en una persona el par de cromosomas, uno es de origen paterno y el otro es de origen materno. Esos cromosomas tienen sus genes ubicados en su lugar, o sea, en su locus. Entonces, nosotros cuando hablamos de genes, los genes también los vamos a clasificar como dominantes y genes recesivos. En cada gen tiene su locus o su lugar, y estos genes pueden tener tanto la forma dominante o la forma recesiva, que nos van a permitir ver posteriormente las características dominantes y recesivas. Entonces, si los genes son iguales, se dice que la persona es homocigota. Si los genes son distintos, es decir, aquí están representados con letras mayúsculas y minúsculas, se dice que la persona es heterocigota para los autosomas. Nosotros ponemos una letra mayúscula, se elige una letra mayúscula, y esa letra mayúscula nosotros definimos que el gen es dominante, y uso una letra minúscula para decir que el gen es recesivo. Entonces,
Homocigoto es que los genes son iguales, heterocigotos es que se tiene una forma como dominante y la otra forma como recesivo. A los heterocigotos también se les conoce como híbridos. Y en el caso de los gonosomas, para las mujeres que tenemos dos cromosomas X, bueno, las mujeres podemos ser homocigotas o heterocigotas, ya que sí podemos comparar sus cromosomas X, pero en el hombre, al tener un cromosoma X y un cromosoma Y, se dice que el hombre es semicigoto. Entonces aquí hablaremos que es semicigoto con un alelo dominante para el cromosoma X o un alelo recesivo para ese mismo cromosoma X. Esto va a depender de qué gen haya recibido, en este caso de su madre, hablando del hombre. Entonces quedamos que en el caso de los homocigotos, las personas pueden ser consideradas de acuerdo a un gen en específico en su locus, si el par de alelos es igual, recuerden que son las formas alternativas de un gen, el gen puede tener dos formas, una forma dominante o una forma recesiva. Entonces, si el par de alelos es igual, entonces la persona es homocigota. Entonces aquí yo puedo decir que la persona es homocigota dominante para el gen A, mientras que esta otra persona, porque obviamente esta es otra persona, para ese mismo gen es homocigota recesiva para ese mismo gen. Este gen me va a codificar obviamente para una proteína que me va a brindar una característica que yo puedo ver o que puedo medir. Entonces los genes cuando se expresan, recordemos que nos producen proteínas y esas proteínas las podemos medir o ya sea directamente a través de la expresión de la misma proteína o a través de su efecto, y muchos efectos de estas proteínas pueden ser medibles o pueden ser inclusive hasta podemos visualizarlo. Entonces, las personas homocigotas son aquellas que en un locus los genes son iguales, por lo tanto tienen exactamente la misma información genética, tanto recibida tanto del padre como de la madre. Mientras que un heterocigoto, pues los alelos son desiguales, tienen un alelo en dominancia, el otro en recesividad, la información es distinta para la misma característica, es decir, se tiene un alelo dominante y uno recesivo, y recordemos que los heterocigotos también los podemos denominar híbridos, y los denominamos híbridos precisamente por esas plantas híbridas, que eran las de la F1, que observó Mendel. Entonces, en el primer experimento de Mendel, vamos a ver ahora, basándonos en esa situación de los genes en sus locus, vamos a asociarlo a lo que hizo Mendel. Entonces, vamos a remitir otra vez el experimento de Mendel, cruza de líneas puras en la F1, nosotros obtenemos 100% la característica dominante, que era el color amarillo. Entonces aquí la frecuencia fenotípica es lo que yo veo, y lo que estoy viendo es que siempre en la F1 el 100% de la descendencia tendrá la característica dominante, que en este caso es el color amarillo. Mientras que la frecuencia genotípica, que es lo que vamos a demostrar en este momento, va a consistir de lo siguiente. Nosotros aquí vamos a tener nuestras cepa que tenemos, vamos a cruzar una planta que da chícharos amarillos, cuyo genotipo, bueno, es una línea pura. Y entonces, al ser una línea pura con las características dominantes, pues obviamente lo que tiene son genes dominantes en los locus de sus cromosomas. Entonces, pues más bien en el locus, en el cromosoma, entonces el par de alelos va a ser igual y va a ser dominante. Entonces, por el otro lado, este chícharo amarillo, se obtienen el genotipo de homocigoto recesivo, con sus dos par de alelos en homocigosis, y entonces lo que vamos a terminar ahorita es un cuadro de Punnett. Entonces lo que vamos a hacer
es este cuadro de Punnett que tiene una forma de un gato, es una matriz. Nosotros vamos a colocar en estas filas, en la primera fila y en la primera columna, los gametos que obtenemos de estas cruzas. Entonces, normalmente en esta parte, lo que sería nuestra primera fila, vamos a poner los gametos que comúnmente se ponen los machos, mientras que este lado comúnmente se ponen las hembras. Entonces, vamos a suponer que el color amarillo, las plantas que daban color amarillo era el macho y las que daban color verde eran las hembras. Y entonces, un homocigoto, cuando nuestros cromosomas se separan en la meiosis, pues nada más pueden dar alelos dominantes, por lo tanto los gametos, vamos a tener gametos, el 50% va a tener un alelo dominante y el otro igual. Entonces para el alelo recesivo, uno lo vamos a colocar de un lado y el otro del otro, y entonces lo que son el genotipo de homocigotos recesivos solamente puede dar alelos recesivos. Entonces ya que tenemos aquí colocado en el cuadrito de Punnett los gametos que pueden dar las dos plantas, lo que se hace es una cruza y la cruza nosotros lo observamos al interior de, este, de esta matriz, en donde nosotros hacemos la cruza, vamos colocando uno y otro eh, gametos, que son las combinaciones, y finalmente lo que obtenemos es que todos los genotipos observados son heterocigotos. Entonces, yo tengo que la frecuencia genotípica es que son 100% heterocigotos. Es lo que yo espero de cruzar de líneas puras. Y entonces nosotros vemos que todos los heterocigotos vamos a observar que el color que muestran es el color amarillo, el color dominante. Entonces, este gen que es el dominante y que nos da el color amarillo, no importa que esté en presencia de un recesivo, nosotros lo que vamos a observar en el fenotipo es el color o la característica que es dominante. Por lo tanto, la cruza de líneas puras, es decir, homocigoto dominante con homocigoto recesivo, lo que yo espero es que el dominante va a dar solamente alelos dominantes, que como lo vemos ahorita, solamente puede dar alelos dominantes, mientras que el recesivo, entonces vean, solamente da uno, y el recesivo, pues solamente nos va a dar alelos recesivos. Entonces, se solamente puede dar alelos recesivos, si tiene que ser uno y uno, y entonces finalmente así vemos en esta cruza que en la primera, en la cruza de líneas puras, lo que obtengo son híbridos heterocigotos con la característica fenotípica de la forma dominante. Entonces, esto es el primer experimento de Mendel que hace alusión a la primera ley de Mendel. Para el segundo experimento de Mendel, lo que nosotros encontramos es que la cruza de híbridos nos daba una proporción 3:1, característica dominante contra la característica recesiva, con una frecuencia fenotípica del 75% al 25% amarillo-verde, o una proporción 3:1 amarillo-verde, o una proporción 3:4 de los amarillos a 1:4 de los verdes. Entonces, estas son las diferentes formas en que nosotros podemos representar la frecuencia fenotípica de la siguiente generación, que en este caso es la F2, y en la frecuencia genotípica de donde vamos a sacar estos valores. Bueno, obviamente, nuevamente hay que hacer un cuadro de Punnett en donde yo voy a poner aquí el genotipo de una de las plantas, que en este caso son los híbridos heterocigotos, que se cruza con otro híbrido heterocigoto, o sea, digamos, cruce entre estas mismas plantas que eran híbridas, y nosotros tenemos que un híbrido puede dar el 50% eh, de sus gametos va a tener solamente el alelo dominante, mientras que el otro 50% va a tener un alelo recesivo. Y así sucesivamente, lo mismo para acá, alelo dominante, alelo recesivo, y posteriormente, bueno, viene aquí a formar la cruza, dominante con recesivo,
dominante con recesivo y recesivo recesivo. Entonces yo tengo que el 25% es este 25% de este 100%, este 25% que presenta el color amarillo, porque tiene al menos un alelo en dominancia, es este 25% que yo veo acá, que veo acá. Y luego estas dos que me representan el 50% del 100% de mi población, entonces el 50% son heterocigotos y el 25% restante son los heterocigotos. Entonces así es como lo vamos a representar: 25, 50, 25 en porcentaje homocigoto dominante, heterocigoto, homocigoto recesivo, o una proporción 1, 2, 1, que es lo que vemos aquí: uno de dos heterocigotos y un homocigoto recesivo, que aquí está la proporción equivalente, o 1 de 4, 2 de 4 o 1 de 4, también en esta misma proporción. Entonces son las diferentes formas de representar las frecuencias, en este caso genotípicas. Entonces yo tengo aquí que ya para aterrizar, digamos, lo que es la segunda ley de Mendel, que es la cruza de híbridos, nosotros vamos a obtener una proporción 3:1 en fenotipo, donde 3 es el color amarillo y 1 va a ser para el color verde, es decir, el dominante contra el recesivo. Y en la frecuencia genotípica se obtiene una proporción 1, 2, 1, que es esta. Se obtiene la proporción 1, 2, 1, ¿sí? En donde yo obtengo un homocigoto dominante, dos heterocigotos y un homocigoto recesivo. Entonces, eso es lo que nos indica la segunda ley de Mendel. Para poder nosotros estudiar este tipo pues de características y relacionarlo a si provienen de características, si provienen de genes dominantes o de genes recesivos, esas características, se hace el uso de los pedigrís. Los pedigrís no son otra cosa que el árbol genealógico o el diagrama de una familia, usando símbolos convencionales. ¿Cuáles son esos símbolos convencionales? Pues bueno, nosotros vamos a utilizar cuadros para el varón, círculos para la mujer. Cuando estos están vacíos, hacemos alusión a que son personas sanas. Sí, podemos inclusive, si en la clínica me consta con estudios, con revisiones, etcétera, que las personas son sanas, se les pone una crucecita en la parte de arriba porque ya fueron examinados personalmente a la clínica. Podemos utilizar un rombo para personas de sexo desconocido. Cuando nosotros vamos a poner sexos desconocidos, pues cuando tal vez hasta la clínica pudiese tener órganos sexuales que son ambiguos, y entonces podemos temporalmente, mientras se define el sexo genético, se puede colocar un rombo. ¿Cuándo más puedo utilizar un rombo? Cuando yo sé que tengo en mi familia, por ejemplo, un primo que vive en Tombuctú, y que sé que allá está mi primo, que tuvieron mis tíos, pero no sé si es niño, si es niña, solo sé que existe un primo. Y bueno, voy a hacer un árbol, un pedigrí, y pondré un rombo porque desconozco el sexo. Sé que existe, pero no sé qué sexo es, entonces por eso es que puedo colocar un rombo. Entonces, bajo esas condiciones, nosotros podemos hacer el uso del rombo. Los símbolos que ya mencioné anteriormente, si yo los relleno, en el caso de enfermedades voy a decir que son personas que están afectadas. Pero si, por ejemplo, yo estoy estudiando una característica pues muy básica, como por ejemplo poder hacer la lengua en U o lengua en taquito, más conocido, esa característica pues no precisamente es no es una enfermedad, no me condiciona una enfermedad, solamente es una característica que estoy estudiando y que está determinada por alelos dominantes. Entonces, la capacidad de poder hacer la lengua en U, pues si yo los relleno las personas bueno, relleno los símbolos, pues estoy diciendo que esa persona puede hacer la lengua en U. Es por poner un ejemplo. Entonces, lo puedo utilizar para ambos, para hablar de enfermedades y denominar los afectados o enfermos,
o para estudiar una característica de decir, bueno, estas personas tienen la característica que yo estoy estudiando. Los mismos simbolitos que ya mencioné anteriormente, pero rellenitos, nosotros vamos a denominar a los abortos, en algunos casos también se denominan las muertes fetales, de varón, si es un cuadrito, de mujer, si es un circulito, o de sexo desconocido, si se utiliza un rombo. Vamos a utilizar una flecha para determinar el caso índice, propositus o propositum, para indicar estas personas. ¿Qué es el caso índice? Es la persona dentro del pedigrí sobre el cual nosotros estamos haciendo el estudio. Por ejemplo, puede ser el paciente que me llevaron, y a partir de ese paciente yo hago un pedigrí para estudiar la enfermedad que posiblemente tenga ese paciente, o tal vez la enfermedad la podría tener su papá. Entonces, el caso índice es para la persona sobre la que basamos el pedigrí, a partir de quien nosotros iniciamos ese árbol genealógico. Símbolos con punteado, que puede ser cuadro, círculo o rombo, me denomina que un bebé viene en camino, es decir, que hay un embarazo. No es que la mujer esté embarazada, sino que es el producto de ese embarazo el que yo tengo aquí. Entonces aquí yo tengo un bebé que viene en camino, del cual se desconoce el sexo. Si yo pongo un círculo punteado, pues va a ser una niña que viene en camino, que ya se conoce el sexo, o un varoncito en el caso de un cuadrado punteado. En algunos casos se pueden incluir también a personas adoptadas. Entonces, yo como pongo al adoptado, bueno, haciendo círculo, cuadro, o rombo, pero normalmente ya se usa círculos o cuadros, entre paréntesis o entre corchetes. Usamos una diagonal atravesando un símbolo, ya puede ser vacío o relleno, dependiendo. Por ejemplo, aquí estas son personas sanas que ya fallecieron, pero si estuviesen rellenos, tendría que sobresalir la línea, y me indica que ya fallecieron. Los cuento en el pedigrí porque a veces son los abuelitos o a veces son los tíos, pero que ya fallecieron, pero que al final contribuyeron con genes para las generaciones subsecuentes. Cuando nosotros estudiamos una unión de hombre-mujer para procrear, que normalmente se conoce como matrimonio, pues aquí esta unión se marca con una línea uniendo al varón y a la mujer. Yo tengo aquí una mujer con un punto al centro. Hablo de una mujer que porta un gen recesivo de la herencia del cromosoma X recesivo, que vamos a ver más adelante. Los mismos símbolos de unión hombre-mujer, pero con doble línea, me indica matrimonio consanguíneo, o también situaciones de incesto en las cuales hubo procreación. Unión consanguínea es lo que se refiere, más que un matrimonio, es unión consanguínea. Y por ejemplo, las uniones entre primos, las uniones o los uniones entre hermanos, o entre tío-sobrina, o tía-sobrino, etcétera. Ese tipo de uniones que, bueno, normalmente cuando lo estudiamos, pues cuando hay enfermos. O por ejemplo, en las comunidades, a veces resulta que en muchas comunidades se casan entre familiares. Entonces hay que marcar bien esto, porque eh, en algunas formas de herencia, pues son sumamente importantes, ya que me permiten la aparición de enfermedades que comúnmente no se ven. Legitimidad se marca con estos símbolos, casi no la vamos a estar utilizando, pero es cuando se tiene hijos ilegítimos, en donde o solo son de la mamá o solo son del papá. Matrimonio sin hijos lo marcamos así, truncada la línea de los hijos. Gemelos monocigóticos, varón-varón o mujer-mujer,
nacen de un punto, porque me marcan que es solo un embarazo, nacen los dos bebés de ese embarazo y se pone una línea para decir que son monocigóticos, es decir, son gemelos idénticos que provienen de un solo óvulo y un solo esperma que durante el periodo embrionario pues se separaron y produjeron gemelos. Los gemelos disigóticos de óvulos y espermas diferentes, que pueden ser los dos varones, los dos niñas o uno y uno, inclusive podrían ser trillizos, etcétera, van a nacer igualmente de un solo punto y se pone ya aquí el símbolo si son niñas o niños. Y esto pues que básicamente para el curso no lo vamos a ocupar, pero es importante que lo conozcan porque por ahí nos vamos a encontrar unos pedigris con estos símbolos donde me dicen que son sanos. Hay que en esa familia hay 4 hijos varones sanos y 2 mujeres sanas. Y aquí pues hace unión, entonces tanto hombres como mujeres, pero no se recomienda mucho utilizarlo y solamente se utiliza para personas sanas. Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo de un pedigrí, cómo es que se representa. Entonces, nosotros tenemos que ir poniendo acá a los papás unidos de la primera generación. Aquí ya no vamos a utilizar el paterna, filial 1, filial 2, filial 3. Aquí lo que era la generación paterna, nosotros vamos a denominar generación 1. Entonces, los padres son la generación 1. Los hijos de estos van a ser la generación 2 y vean, estos son los hijos, es la persona 2 y la 4 de la generación 2. Entonces vean cómo aquí con números romanos nosotros vamos a ir colocando lo que son las generaciones y en cada generación vamos a ir enumerando a su vez a las personas, siempre iniciando con el 1, a cada una de las personas. A los hijos se colocan normalmente por orden de nacimiento y si tienen pareja, ya están casados o están unidos, se pone a su pareja. Las parejas son muy importantes porque ellos aportan genes para las siguientes generaciones. Entonces, en este caso, la persona 2 de esta familia, pues ya está unida a un varón y tuvo un hijo. Aquí en este caso, este varón, el varón número 4 de la generación 2, está casado con una mujer o está unido y tuvieron 2 hijas. Entonces aquí nosotros tenemos un matrimonio consanguíneo, vean cómo se marca, son consanguíneos porque son primos, son los denominados primos hermanos, que son primos de hermanos. Estos 2 son hermanos, el 2 y el 4. Entonces por eso es que se marca con doble línea esa unión consanguínea. Y aquí están los hijos, lo que yo les comentaba, que en ciertas uniones de consanguíneos pues aparecen a veces los enfermos que no se observaban anteriormente en esa familia. Aquí yo tengo marcado lo que sería un aborto y aquí tenemos, bueno, he añadido al aborto y he añadido a, un, a una persona adoptada, que en este caso pues, es varón, pero pudo haber sido mujer. Y entonces vemos como siempre las personas se les pone un número arábigo y siempre vamos a iniciar con el 1 en cada generación. Entonces esta es la forma en que nosotros vamos a representar un pedigrí. Entonces ustedes van a ir armando de su familia, incluyendo pues por ejemplo aquí sus abuelitos, sus tíos, sus papás, elijan solamente una línea, la paterna o la materna, donde pongan a sus tíos con sus parejas, sus hijos y van viendo si estos hijos ya tienen más hijos, pues ponen los demás. Entonces, que mínimo aquí tengan ustedes 15 personas en su pedigrí, de preferencia vacío, y ya después les voy a explicar qué es lo que vamos a estudiar, qué características son las que van a estudiar, pero ustedes van a ir armando un pedigrí de su familia. Elijan si solo van a hacer la materna o la paterna, pero como mínimo deben de tener 15 personas en su pedigrí. Personas a las cuales ustedes también puedan ustedes preguntarles ciertas características que van a ser muy simples. Bueno, fuentes de información, aquí tenemos que también las tenemos en el sílabus y las tenemos en nuestro programa de estudios. Los
la bibliografía recomendada, que de las cuales yo he tomado algunas imágenes y que pues bueno, les puedo a ustedes servir para estudiar, o bien de algunos recursos de internet que yo les voy a compartir.